11:18, tema del día, tema que por supuesto preocupa. Vamos a empezar a hablar de la pobreza. Ya lo sentamos a Hernán Letcher para hablar a propósito de este tema. La Argentina que alcanza esta cifra que estás viendo en pantalla, 45% de pobre. Hay que buscar una evolución histórica para ver efectivamente en qué momento la Argentina registró cifras de estas características. Después de unas horas donde hubo mucha zozobra con las declaraciones que ayer analizábamos del presidente Alberto Fernández hablar del tema de la pobreza. Uno podría preguntarse esto que planteamos, que es ¿qué Argentina se viene? ¿Y qué políticas va a aplicar el presidente Milei y el gabinete Milei para revertir esta cifra que están viendo acá en pantalla, del 45% de pobres? Uno podría ir a buscar cifras del gobierno, por ejemplo, de Alfonsín, de con cuánto toma el gobierno de Alfonsín en materia de pobreza y con cuánto entrega, qué pasó durante el menemismo, qué cifras de pobreza manejaba la Argentina cuando la Argentina explotó y voló por el aire en el año 2001. ¿Y cómo se llegó hasta acá? ¿Qué hizo Cristina Kirchner? ¿Qué hizo Mauricio Macri? ¿Y qué hicieron los sucesivos gobiernos para evitar esta cifra que es escandalosa? 20 millones de pobres en la Argentina. Y cuando uno analiza la cifra y la reparte, la divide por franja etaria, por ejemplo, pibes y pibas por debajo de los 17 años, se da esta cifra aún más escandalosa. 63% de chicos menores de 17 años en la Argentina. Casi 7 de cada 10. Está Hernán Letcher con nosotros. Hernán, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Facundo? Bueno, preocupante esta cifra, ¿no? Sí, la verdad que sí. El dato es de la UCA. Todavía no se conocen básicamente los del segundo semestre de este año vinculados con el INDEC. En realidad el dato es hasta el tercer trimestre de este año. Eso no es menor, porque quizás la cosa más importante para analizar, si querés, en clave metodológica respecto de la pobreza, es que estamos hablando de una dimensión en particular, que es la dimensión de pobreza por ingreso. Sí. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque básicamente, cuando vos tenés una inflación muy alta, vos mencionabas, por ejemplo, el momento de la hiper de Alfonsín. En esos momentos, este indicador siempre te da altísimo. Claro. Porque, ¿qué dice? Dice, mira, si vos tenés X cantidad de plata, estás abajo de esa plata, sos pobre. Estás arriba, no sos pobre. Así sea un peso o mucha plata por encima. ¿Se entiende? Con lo cual, cuando te sube básicamente lo que se denomina línea de pobreza, que es la canasta básica total, mucha gente queda por debajo de esa línea y es básicamente lo que hemos vivido en el último tiempo. Ahora, además, ayer Alberto Fernández planteó, Hernán, que no era así, que el 40% de pobreza no era real. Dijo una barbaridad. Metete, Robertino, si querés, que la gente mentía para que no les quitaran los planes. No, ¿Escuchaste, no? Sí, no, lo que pasa, es cierta la discusión metodológica. Yo no quiero incurrir en una usurpación de título porque no soy economista, pero a ver, es cierta la discusión de que una cosa es la pobreza estructural y los múltiples indicadores que la componen y la pobreza medida por ingresos, pero no se puede ignorar que la situación social argentina es muy gravosa y que es bastante significativa en relación con comienzo del 2019. Hemos visto una especie de semblanza del presidente estos últimos días intentando una autorreivindicación curiosa, ¿no? Porque sí, de hecho hasta ahora es el único que defiende su propia gestión. Es curioso. Hay un par de cuestiones. A ver, ¿está mal hecha? No, no está mal hecha. ¿Por qué insiste con que está mal hecha? No. Si lo tenés, lo podemos escuchar a Alberto Fernández plantear este tema y ahora explicarlo, Hernán, porque es una gran polémica. Y después por ahí podemos pensar, está Facundo Nejam con nosotros. Facundo, ¿cómo andás? ¿Cómo deja, con qué niveles de imagen deja Alberto Fernández, que ayer decía esto? Escuchá. Expresó algunas dudas sobre la medición de la pobreza. Absolutamente. Sí, yo las tengo. Creo que está mal medida la pobreza, pero tampoco... ¿Cree que hay menos? Bueno, es que si hubiera semejante cantidad de pobreza, no un 40% de pobreza, la Argentina estaría estallada. Y yo lo que no puedo entender es cómo se concilia que haya un 40% de pobreza y al mismo tiempo llevemos 37 meses consecutivos de creación de empleo registrado. Tengamos constatados que 1.300.000 puestos de trabajo fueron creados en nuestro gobierno.
el consumo lleva 30 meses consecutivos de crecimiento y no es consumo de los sectores altos. En los sectores bajos el consumo también es alto. Hay algo que no me está cerrando. Y como la pobreza finalmente se Bueno, mide... hasta ahí Alberto Fernández planteando, Hernán, que está mal medida la pobreza. No, a ver, la medición de la pobreza es una encuesta. ¿Yo qué hago? Valorizo esa canasta que les decía antes. Mira, esto te cuesta, para no ser pobre vos tenés que tener X cantidad de plata. Y después van y le preguntan a la gente, ¿vos cuántos ingresos tenés? Entonces, ahí hay una sugerencia de que la gente dice menos ingresos de los que tiene. En realidad, si uno pensara efectivamente así, tendería a imaginarme que eso es un problema de sesgo que tenés eternamente. No es que lo tuviste ahora y ahora la gente empezó digamos, a subestimar su ingreso. Lo cual para mí no tiene demasiado sentido. Sí mencionaba la cuestión del empleo, y es cierto, pero es por una característica que tiene la economía argentina hoy, que ha generado empleo, pero el empleo no es el único indicador que te ayuda a salir de la pobreza. Una de las dimensiones que hemos venido analizando, por ejemplo, desde el Centro de Economía Política desde hace rato, es que vos tenés gente que tiene trabajo registrado privado, es decir, se supone que es de lo mejorcito, y cuando lo cruzás contra la línea de pobreza, te da por debajo. Es decir, podés tener empleo registrado privado y ser pobre. Lo cual, en la historia argentina... Podés tener empleo registrado, pero un empleo registrado con un salario por debajo del... Lo que estoy diciendo es, el empleo registrado privado históricamente te garantizaba que vos no fueras pobre, que en tu hogar no hubiera pobreza. Bueno, hoy no pasa eso. ¿Y cómo lo revertís? Bueno, ahí hay distintas políticas. La medición de la UCA... lo que uno puede espiar de las primeras decisiones que va a tomar Milei. La primera es... Yo te lo digo. Enviar al Congreso una ley pero te lo respondo, gigante con una suerte de reforma. Te lo respondo con lo que él dijo. Él habló de estanflación. Es imposible. Pero eso es un diagnóstico, Hernán, puede ser. No. Y ahora te voy a decir por qué. Primero, es imposible que no tengas esta inflación. Y segundo, es imposible que bajes la pobreza con esta inflación. ¿Por qué vas a tener esta inflación? Porque la actividad te va a caer. Si vos recortás la obra pública, lo que dice Milei, salvo que el lunes diga no recorto nada la obra pública. Ahora, si va a recortar la obra pública, eso te va a pegar indefectiblemente en la caída de actividad. Y eso es caída de empleo. ¿Cómo influye en la medición el empleo público, por ejemplo? No, el empleo público lo mismo. Yo te pregunto, bueno, ¿cuánto es tu ingreso? Y vos me decís, después te pregunto, ¿y de dónde trabajas? ¿En el privado o en el público? No, tengo en el público. Yo también te pregunto, ¿y tenés aportes o no tenés aportes? Para medir lo registrado o no. Se llama encuesta permanente de hogares. Tiene un montón de información. Alguna de esa información se utiliza para esto. Digamos, la medida o la manera o el sistema de cómo se mide la pobreza. Sí, se mide en Occidente, se mide siempre así. Hay cosas metodológicas que nosotros podríamos mencionar. Por ejemplo, los medicamentos gratis, esa política no te mueve el amperímetro de la pobreza, no lo mide el INDEC, porque la metodología no lo incluye. Entonces decís, bueno, ahí sí, está bien, puede ser. ¿Se entiende? Si yo te aplico los medicamentos gratis o no, como estoy midiendo precio, no estoy midiendo, y eso es un ingreso indirecto, no estoy midiendo, la persona no me va a decir, no, yo tengo un ingreso vinculado a lo que me ahorré de medicamentos, no te lo dice. Entonces, eso sí no aparece en este indicador. Pero te diría que eso, algún otro cuestionamiento de índole metodológico, pero no mucho más. La pobreza, en los niveles de inflación que tenés hoy, te diría casi descartado que baje la pobreza. Y segundo, va a tender a subir del mismo modo de que si yo mañana, supongamos, Facundo parece irreal, pero supongamos que mañana mismo, la inflación es 0 por 2 meses. La pobreza te hace así. Y la bajo a 30. ¿Se entiende? Te repetí eso, por favor. A ver. Si yo mañana y el resto de las variables continúa igual, digamos, ¿no? Si el ingreso se mantiene en los niveles que estás teniendo hoy y la inflación, me corrijo, ni siquiera 0, me parece un poco exagerado, la bajo a 5. La tendencia de la pobreza va a ser fuertemente a la baja. Lo que pasa es que es muy difícil, y sobre todo en los próximos meses, que vos imagines que la inflación tiende a la baja. Sí. Yo te diría que más bien lo contrario. Ahora, mirá esto que voy a empezar a repasar. Me acerco a la pantalla, le pido permiso al DIRE. 47.7% de los argentinos son pobres, y si uno agarra el tema planes sociales, que es toda una materia, todo un capítulo en particular, ahí con Clara siempre abordamos el mapa del asistencialismo en la Argentina,
se iría a 50. Sí, igual yo hago una aclaración, hay un asterisco, pongo A en ver. un segundo. Si vos me decís, el tema de los planes con el empleo, yo te lo discuto, puede ser. Ahora, en pobreza es una herramienta, justamente. Vos me preguntabas, ¿qué podés hacer para bajar la pobreza? Bueno, primero la inflación, pero segundo, pone plata. De hecho, esta medición de la UCA, a mí me parece que el INDEC... Si hay algo que está en las antípodas de lo que piensa No lo va a el modelo de No lo va a Milei hacer. y su mirada respecto a cuál es el rol del Estado, poner plata. Mirá, si la placa sugiere que si yo saco los planes me va a subir la pobreza, está Bueno, muy es bien. que te pregunto, ¿qué pasa? Efectivamente es así. Claro, ¿qué pasa políticamente? Acá abro, Facundo, políticamente hay margen de correrse de una política asistencialista por parte del Estado con esta cifra, y ahí voy al otro dato. Bueno, a ver, el presidente electo señaló justamente lo contrario, ¿no? Dijo que la única mano que va a tener disponibilidad de recursos es el área de, creo, capital humano, se llama, que tiene dentro de su interior lo que es actualmente el Ministerio de Desarrollo Social, justamente porque prevé que el programa económico sea incluso más duro que la situación en términos sociales, que la situación que venimos viviendo actualmente, y por lo tanto entiendo que no está planteado ajustar, sino por el contrario, incluso quizás hasta que haya más recursos destinados para lo social, por lo menos desde el punto de vista del discurso, ¿no? Claro, pero en aquella frase de Robertino de la única billetera que queda abierta es la de Sandra Petovelo, que es la flamante ministra, o por lo menos va a hacerlo en unos días, vos interpretás eso. Claro. ¿Pero está abierta No, incluso- para agrandar o está abierta porque vos no podés cerrar esa billetera? Pará, Facundo. Porque si la cerraste, te explota el país. Claro, incluso, a ver, hay un elemento nuevo, novedoso, que no se escucha en la Argentina, te diría, desde el año 2001, en términos de cambio de narrativa presidencial, de discurso de arriba hacia abajo, que es un discurso que tiene mucha potencia en la Argentina, porque la figura del presidente es muy fuerte, que el presidente habla del concepto de caídos. ¿Viste? El presidente electo, Javier Milei, se refiere a... Mira, ser como caídos del sistema, digamos. Como, claro, a ver, en los 90 era común escuchar que el funcionamiento del mercado excluía gente que carecía de las competencias adecuadas para formar parte del mercado laboral, que se había quedado grande, que se había quedado vieja, que había quedado con pocos niveles de capacitación. Esos eran los caídos del sistema. Eso salió de la narrativa política en los últimos 20 años, incluso con Macri siendo presidente. No se usaba el concepto. No se usaba el concepto porque caídos. porque la idea era que el Estado debía promover reglas de juego económicas o de la economía que generasen una dinámica de inclusión. Eso hoy cambia desde la narrativa presidencial. Entonces, es una novedad. Entonces, ya no estamos hablando de gente que circunstancialmente puede estar debajo de la línea de pobreza porque su salario no le alcanza, y como dice Hernán, eventualmente si la economía se recompusiese, si bajase la inflación, estaría mejor, sino que estamos hablando de una dinámica de mercado que deja gente afuera, y esa gente son los caídos, y esa gente se atiende desde el punto de vista de la asistencia. A ver, Robertino. Ahora, hay algo que me parece importante sobre lo cual poner la lupa, que lo vamos a conocer en los próximos días. Tenemos un presidente que prometió hacer un ajuste fiscal del Producto Interno Bruto del 15%. No escuchamos nunca en la historia que alguien haga tamaña cosa. Él dice que la de la gente no se toca, literal. Ahora, cuando uno piensa en ese nivel de ajuste, y amplío el debate con Hernán, que tiene claridad para explicar simple cosas complejas, en el corazón, en la centralidad de la fiscalidad argentina está la política de tarifas. Claro. Que cómo haces para hacer semejante ajuste sin tocar la política de tarifas a los servicios públicos, sin sustraer subsidios, y si haces eso, ¿cómo haces para hacerlo sin afectar a la gente que menos tiene? ¿Cómo salimos de esta paradoja? Es muy preciso por una cuestión adicional, o digamos, profundizando en esa línea, que es, hoy el que tiene subsidio es el que tiene menos ingresos. Con lo cual, si yo voy a recortar subsidios, le pego al que está en la línea de pobreza, apenas arriba, o el que está abajo de la línea de pobreza. O sea, lo profundizo aún más en la pobreza, salvo que sostenga la política de tarifa, pero ahí no hago el recorte, ¿se entiende? Y yo tengo... ¿Cómo recortás 15 puntos del PBI de nuevo? No, de los 15 puntos, sin tocar las ya tarifas. Ya se abandonó No, en realidad... ese objetivo, ese deseo
de 15 puntos. Creo que ni Dijo bien se va 5 y 10. acercando al calor del poder. ¿Crees el teorema de parece Baglini? más a 5 que a 15. No, él ya dijo 5 y 10. Dijo 5 fiscal, 10 cuasi fiscal del Banco Central. Bien, con lo cual en principio discutimos 5, que es el déficit financiero. El problema es que ese recorte, acá lo planteó el otro día Giacomini, el domingo, el problema es que ese recorte te genera una caída de la recaudación. Entonces, ¿cuál es entras como en un círculo perverso. Yo te recorto. Entonces, cuando te recorto, Recaudo me menos. cae la recaudación. Y cuando llego al final de eso, digo, uy, pucha, no fue suficiente. Entonces tengo que recortar más. De hecho, él hablaba de 8 puntos, no de 5, para hacer ese efecto. ¿Dónde digamos, lo sacás? ¿no? ¿Cómo No hay achicás el forma. Estado? No hay forma porque No, termina... no, pero a ver, pensémoslo. De los subsidios puedes sacar. Sí, te da... te Todo doy- lo que habíamos hablado, que era como lo más, si se quiere, lo más mediático, reducir ministerios, sacar, digo, todo Mirá. eso, la incidencia es muy baja, ¿no? La administración pública tiene 2,5% del PBI, agregale 1,17 de justicia y 2,5 de seguridad. Anda despacio, esperá. A ver, Pero paso primero, por paso. de la administración, digamos, para ser general, todo lo que es funcionamiento del Estado, en principio sacale seguridad y defensa, porque da la impresión que este gobierno no tiene intenciones de hacer recortes ahí, sino más bien No. lo contrario, y justicia, que digo lo mismo. No, pero justicia, ya quien sería el ministro, que Cunio Ibarona, dijo que no quería, digo, que hay un montón de contratos que a fin de año se terminan. Bueno, no sé qué va a hacer, digamos, si va a cerrar juzgados, es difícil. No. No, una cosa es el presupuesto de la justicia, otra cosa es el presupuesto del ministerio. No, pero el de Justicia. ministerio, este 1.17 no es del Ministerio de Justicia, eso está en Administración General. Lo que se llama funcionamiento del Estado, digamos, como uno lo conoce, y los ministerios, es 2,5. Justicia está aparte, porque es parte del Estado, digamos, la justicia. Con lo cual, esto que estoy mencionando de justicia es el funcionamiento de la justicia, no es el ministerio. 2,5 tenés. ¿Cuánto podés recortar ahí? Recortás 0,3 del PBI, dejás un tendal de gente en la calle y no moviste el amperímetro. Entonces, ¿dónde está? ¿Está en la obra pública? Bueno, Transferencias está en a las servicios, provincias, transferencia a las provincias, gasto de capital. si querés, gasto de capital, todo lo que tiene que ver con obra pública en general. Y para mí, si vos haces tremendo recorte en todo eso, Sí. te faltan todavía al menos 2,5 puntos, que no hay otro lugar que sacarlos de la cuestión de servicios sociales. Servicios sociales incluye desde jubilación hasta planes, hasta salud y educación. Todo eso. Con lo cual, que es el 60-65% del presupuesto en general. Bien, Pero ahí no puedes cortar. da la impresión que no, pero digamos... Porque aparte ya lo dijo Exacto. recién Facundo. Entonces, pero bueno, ahí te lleva una Pareciera que encerrona. digo, a ver, tengamos en cuenta que este país, el sistema que tiene este país, que yo creo, por alguna información que tengo, que el propio presidente Milei tiene en la cabeza la idea de modificarlo, cada 2 años te obliga a la fuerza que gobierna a revalidar con la gente por un sistema que a 2 años votás. De medio término, cada 4 presidenciales. Si cuando vos empezás a acomodarte, después de un ajuste como el que se supone que viene, tenés que ir a las urnas. ¿En el medio de qué clima político? No, el cálculo tendría que ser, olvidémonos de Milei, ¿no? Cualquier presidente. Olvídate, Milei. Cualquier presidente. El cálculo tiene que ser que si vos iniciás un programa económico, de acá supongamos que arranca el 11 de diciembre, de acá al, pongamos, mayo, junio del 2025, ese programa económico debería estar dando resultados para poder llegar a la elección de medio término fortalecido. Porque ¿Un año de resultados? y un presidente Pero, que... disculpame, te cruzo y te digo que el propio Milei habló de por lo menos 2 años de inflación alta. Bueno, ¿Cómo llegás? Porque digo, nosotros que por ahí estamos sobreinformados, podamos entender que es cierto que la inflación siempre tiene un efecto, que él lo explicó, de retardo. ¿Sí? Cuando uno ve la cifra del 2003, ve lo que fue la crisis del 2001. Entonces, ahora, hay votantes que no van a tener esa paciencia de decir, flaco, vos llegaste y me dijiste A, B y C, era sin la casta, está la casta adentro. a ver, Era Papu, solucionar... los resultados no son completos, totales y todo listo y resuelto al principio. Un gobierno te puede ir mostrando indicios de resultados y esos indicios pueden aparecer antes de esos. Yo creo que Milei inteligentemente lo que está haciendo ahora
Digo inteligentemente si le sale bien. Nunca creamos que siempre los políticos le van a salir las cosas bien. Digo, inteligentemente, si le salen bien las cosas, Sí. él está posponiendo expectativas. Dice, todo el año que viene todo esta inflación. Los resultados aparecen dentro de 2 años. Pero siempre me parece con la expectativa de que indicios de esos resultados empiezan a aparecer antes. Por ejemplo, está bien que puede ser que de entrada haya, sobre todo si hay una devaluación fuerte, haya un incremento de la inflación. Ahora, si en noviembre del año que viene, del 2024, no hay tenemos indicios. 20 puntos de inflación, Sí. y yo creo